Bueno, nos piden determinar el dominio de esta función. Recordemos que el dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente para que la función exista. En este caso la variable independiente es x, es decir, el conjunto de todos los valores que puede tomar x para que esta función exista. Tenemos una función compuesta. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a calcular el dominio de esta subfunción y sub 1 y el dominio de esta función y sub 2, subfunción, ¿no? Entonces, el dominio total que queremos hallar, el dominio de la función, va a ser el dominio de y1 intersección el dominio de y sub 2. Bueno, procedemos al cálculo del dominio de y sub 1. Bien, lo que tenemos es que y sub 1 es la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. Recordemos que solo existen raíces de números positivos y del 0. Entonces, si tenemos raíz cuadrada de u, esto implica que u tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso, u sería todo lo que está dentro de la raíz. Eso tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, tendríamos que 16 menos x cuadrado es mayor o igual que 0. Tenemos acá una inecuación de grado superior. Tenemos que resolverlo, ¿no? Ya. Acá tenemos una diferencia de cuadrados porque 16 es 4 al cuadrado. Entonces, puedo factorizarlo como 4 menos x por 4 más x. Estos son factores reales. De cada factor saco sus raíces, ¿no? O sea, cada factor igual a 0 y saco su raíz. De este factor su raíz será x igual a 4. Y de este factor 4 más x, su raíz será menos 4. Entonces, a estos se llaman puntos críticos. Luego, voy a representar estos puntos críticos en una recta de números reales. Bien, acá lo tengo. Lo que hice es dividir la recta de números reales en intervalos. Intervalo 1 de menos infinito a menos 4. Intervalo 2 de menos 4 a 4. Intervalo 3 de 4 a infinito. Entonces hay que ver la veracidad o falsedad de estos intervalos, ¿no? Ya, para eso vamos a llamar inecuación alfa a esta, ¿ya? a la primera. Entonces, tomamos un valor, decimos si x es igual a 0, 0 pertenece al intervalo 2, reemplazamos en la inecuación alfa, que dijimos que va a ser la primera. Entonces, al reemplazar, va a ser 16 menos 0 al cuadrado, porque x vale 0, simplemente es 16, mayor o igual a 0. Observamos esta proposición, 16 es mayor o igual que 0, verdadero. Esta proposición es verdadera, 16 es mayor o igual que 0. Entonces, esto implica que todo el intervalo 2 es verdadero. El intervalo 3 será falso. Intervalo 1, falso. Y dijimos que la solución está en los intervalos verdaderos, ¿no? En este caso el menos 4 a 4. El menos 4 es hasta 4. Ambos van a ser cerrados, porque este es mayor o igual. Entonces, achuramos. Este sería entonces el conjunto solución de puntos, ¿no? De y sub 1. Entonces, este es el dominio de y sub 1. Bien, ahora procedemos con el cálculo del dominio de y sub 2, que es arcoseno de 2x sobre 1 más x. Se trata de la función arcoseno. La función arcoseno, o coseno inverso, está definida entre menos 1 y 1. Es decir, la función arcoseno inverso solo admite valores que están entre menos 1 y 1. Valores diferentes, la función no existe, ¿no? Y eso se puede verificar en la calculadora también, ¿no? Al colocar coseno a la menos 1 de, por ejemplo, 2, que está fuera de este rango, no existe. U sería entonces esta parte. Entonces, siguiendo nuestra condición, entonces tendríamos lo siguiente: menos 1 menor o igual
a 2x sobre 1 más x menor o igual a 1, ¿no? Aplicando la condición. Ahora, una inecuación de este tipo la podemos resolver de dos maneras diferentes, ¿no? Una de esas maneras es recordar lo que es una de las propiedades del valor absoluto. Ya, cuando tenemos valor absoluto de b menor o igual a w, esto es sí, solo sí, menos w menor o igual a v menor o igual a w, ¿no? Una de las propiedades del valor absoluto. Entonces podemos ver que este sería v, ¿no? Sería este. Menos 1 y 1 serían w, ¿no? Este sería menos w. Este sería w. Entonces, ¿a qué es equivalente este? A valor absoluto de b menor o igual a w. Es decir, esta expresión es valor absoluto de 2x sobre 1 más x menor o igual a 1. Es equivalente. Entonces tendríamos que resolver este valor absoluto. Ahora, ¿qué hacemos? Para eliminar el valor absoluto, sabemos que el valor absoluto de cualquier número siempre será positivo, ¿no? De positivo positivo, de negativo positivo. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente: elevamos al cuadrado miembro a miembro y desaparece el valor absoluto. Es decir, 2x sobre 1 más x al cuadrado menor o igual a 1 al cuadrado. Luego, este 1 al cuadrado que está en la parte derecha pasamos a restar. Entonces nos va a quedar 2x sobre 1 más x al cuadrado menos 1 al cuadrado menor o igual a 0. Nos va a quedar de esta manera. Si observamos, acá tenemos una diferencia de cuadrados. Es como si tuviéramos a al cuadrado menos b al cuadrado. Esa diferencia de cuadrado nos da un producto notable, ¿no? Que es a más b por a menos b. En este caso sería 2x sobre 1 más x menos 1 por 2x sobre 1 más x más 1 menor o igual a 0, ¿no? Hacemos operaciones internamente, estos dos paréntesis. Acá me queda 1 más x, 2x, y acá sería menos 1 menos x. Acá de igual manera, ¿no? 1 más x, 2x acá, 1 por 1 es 1, x por 1 es x, ¿no? Menor o igual a 0. Finalmente, ¿qué tenemos en el numerador? 2x menos x es x menos 1. Acá, 2x más x, 3x más 1. Sobre, en el denominador tenemos 1 más x, 1 más x. Factor que repite, será 1 más x elevado al cuadrado, menor o igual a 0. Entonces tenemos ya nuestra inecuación algebraica factorizada al máximo, tanto numerador como denominador. La vamos a llamar inecuación beta. Cada factor de la inecuación vamos a igualar a 0 y sacar raíces. En el numerador tenemos dos factores, ¿no? Que es x menos 1. De aquí nos da que x es igual a 1. Primera raíz. El segundo factor, 3x más 1. Si igualamos a 0 y despejamos x, nos va a quedar menos un tercio. Es decir, x sub 2 igual a menos un tercio. Finalmente, el factor del denominador es 1 más x. Pero vemos acá que está elevado al cuadrado. El cuadrado es una potencia par, ¿no? Entonces, primero despejamos x, que va a ser menos 1. Pero esta raíz se repite dos veces, es decir, va a ser x sub 3, x sub 4. Entonces, estos serían los puntos críticos. Voy a dibujar estos puntos críticos en una recta de números reales. Ok, acá lo tengo, ¿no? Acá estarían los puntos críticos.
pero observamos que la raíz x igual a menos 1 es una raíz que se repite dos veces, ¿no? Por este valor 2. Entonces, en x menos 1 le colocamos un intervalo interno, cuyos elementos es el conjunto vacío. Entonces, ahora sí, tenemos intervalos, ¿no? Intervalo 1, de menos infinito a menos 1. Intervalo 2, que es este intervalo interno en menos 1, cuyos elementos es el conjunto vacío. Intervalo 3, de menos 1 a menos 1/3. Intervalo 4, de menos 1/3 a 1. Intervalo 5, de 1 a infinito. Lo que corresponde ahora es identificar la veracidad o falsedad de estos intervalos. Para eso me doy un valor, ¿no? Exceptuando los puntos críticos. Por ejemplo, si x es igual a 0, 0 pertenece al intervalo 4. Acá está, ¿no? Entre menos y más está el 0. Esto reemplazamos en la inecuación beta. Vamos a tener 0 menos 1 es menos 1. 0 por 3, 0, más 1, 1 positivo. Sobre 0 más 1 es 1. 1 al cuadrado es 1, positivo, ¿no? Menor o igual a 0. Entonces, esto es menos por más, es menos. Menos entre más es menos. Tenemos una proposición. ¿Un número negativo es menor o igual que 0? Sí, esta proposición es verdadera. Un número negativo es menor o igual que 0. Entonces, implica que todo el intervalo 4 es verdadero. Este es verdadero. Este será falso. Falso. Verdadero. Falso. La solución está en los intervalos verdaderos. Bien, entonces la solución está en los intervalos verdaderos, es decir, acá. También sería este intervalo, ¿no? El intervalo interno, el menos 1, pero como dijimos, no tiene ningún elemento. Los únicos elementos que tiene es el conjunto vacío, ¿no? Entonces no entra. Acá estaba el menos 1. También observamos algo, ¿no? Era una inecuación algebraica. El factor del denominador me daba la raíz de x igual a menos 1. Entonces, en menos 1, esto siempre es abierto. Siempre es abierto, ¿no? Pese que teníamos aquí menor o igual, pero dijimos que los factores del denominador siempre son abiertos. Estos son cerrados, ¿no? Porque teníamos el símbolo de menor o igual, es decir, este. Entonces, esta es la única solución, ¿no? Listo. Y el menos 1 no está incluido. Entonces, este sería el dominio de y sub 2. Ahora vamos a calcular el dominio final. Bien, acá está, ¿no? Queremos calcular ahora el dominio de la función. Dijimos que era el dominio de y1 intersección dominio de y2. El dominio de y1 lo volví a graficar acá. El dominio de y sub 2 también, ¿no? Que calculamos en su momento, lo volví a graficar acá. Ahora, el dominio final será la intersección de estos dos conjuntos. La intersección es los puntos comunes tanto del primer conjunto como del segundo conjunto. Esos puntos comunes serían estos. Estos de acá, ¿no? Son comunes a ambos, porque esa parte hay en el primero, pero no hay en el segundo. Entonces, el dominio va a ser desde menos 1/3 hasta 1, cerrado, porque también están incluidos los puntos críticos, ¿no? El menos 1 pues no va a entrar porque prácticamente es, simplemente me dice que es abierto, ¿no? Que no tome en cuenta, entonces no hay ningún valor. Entonces, por tanto, el dominio de la función es desde menos 1/3 hasta 1, cerrado por ambos lados. Esta es la respuesta.